Imagina que entras a una habitación donde varias personas discuten. Las emociones están elevadas. Alguien lanza una crítica disfrazada de broma. Otra responde con sarcasmo. Y en medio de todo ese ruido, hay una mujer que no levanta la voz, no se apresura a defenderse, no necesita imponerse. No porque no tenga carácter, sino porque lo tiene tan claro que no necesita demostrarlo. Su calma no es debilidad, es dominio. Mientras otros reaccionan, ella observa. Mientras algunos buscan aprobación, ella se mantiene firme en su centro. Y lo más curioso es que sin intentar llamar la atención, termina siendo la presencia más magnética del lugar. No persigue validación, no compite por energía, no suplica reconocimiento. Su poder es silencioso, pero imposible de ignorar. Ahora piensa en esto. ¿Qué la hace diferente? No es solo su apariencia, no es solo su inteligencia, no es suerte, es mentalidad, es disciplina interna, es una forma de vivir que tiene raíces profundas en una filosofía antigua que hablaba de autocontrol, propósito y dignidad, mucho antes de que el mundo moderno confundiera valor con ruido. Porque una mujer de alto valor no se define por lo que exhibe, sino por lo que domina dentro de sí. Y aquí es donde la filosofía estoica se vuelve sorprendentemente actual, no como teoría antigua, sino como una brújula práctica, una guía silenciosa que le enseña cuándo hablar y cuándo callar, cuándo quedarse y cuándo retirarse, cuándo luchar y cuándo simplemente sonreír y seguir su camino. Hoy vamos a adentrarnos en los hábitos que construyen esa presencia, no como reglas rígidas, sino como pequeñas decisiones diarias, como pequeñas acciones invisibles que, con el tiempo, transforman la energía, la postura, la manera de caminar por el mundo. Porque el verdadero alto valor no se anuncia, se percibe. Y si te quedas hasta el final, quizá descubras que no se trata de convertirte en alguien diferente, sino de recordar quién puedes ser cuando aprendes a gobernarte a ti misma. La historia apenas comienza. Hay un momento casi imperceptible que cambia por completo el rumbo de una conversación. Ocurre en segundos. Alguien lanza una crítica, una provocación sutil, un comentario que busca reacción. La mayoría responde de inmediato, casi por reflejo. Pero una mujer de alto valor hace algo distinto. Respira. No porque no sienta el golpe, lo siente. No porque no tenga que decir, tiene mucho que decir, pero entiende algo que pocos comprenden. La primera reacción rara vez es la mejor respuesta. El silencio interior no es callar por miedo, es elegir desde la conciencia. Es ese espacio invisible entre lo que ocurre y cómo decides actuar. Los estoicos lo sabían bien. Epicteto decía que no son las cosas las que nos perturban, sino la interpretación que hacemos de ellas. Y en ese pequeño espacio de pausa, ella elige interpretar con claridad, en lugar de reaccionar con impulso. Imagina una discusión en el trabajo. Un compañero cuestiona su decisión delante de otros. El ambiente se tensa, las miradas se clavan esperando su reacción. Podría defenderse de inmediato, elevar el tono, competir por autoridad, pero en lugar de eso, escucha, observa, analiza, y cuando finalmente habla, su voz es firme, serena, precisa. No busca humillar, no busca imponerse, solo expresa lo necesario. Esa pausa es poder. Porque quien no controla su impulso termina siendo controlado por las circunstancias. En cambio, quien domina su mundo interno nunca pierde el eje, incluso cuando el exterior se sacude. El silencio interior también se manifiesta en momentos más íntimos. Un mensaje que no llega, una invitación que no se repite, una actitud distante de alguien que parecía interesado. En lugar de caer en la ansiedad o llenar el vacío con explicaciones imaginarias, ella observa sus emociones sin dejar que la arrastren. Se pregunta, ¿esto está bajo mi control? Y si no lo está, lo suelta.
No necesita reaccionar a cada estímulo, no necesita responder a cada provocación, no necesita tener la última palabra, porque entiende que la verdadera fortaleza no está en ganar discusiones, sino en no perderse a sí misma en ellas. Hay una elegancia casi invisible en quien sabe contenerse. No es frialdad, no es indiferencia, es dominio emocional. Es saber que cada palabra tiene peso y que no todo merece tu energía. En un mundo que premia la reacción inmediata, el silencio consciente se vuelve un acto revolucionario. Y lo más interesante es que este hábito no se construye de la noche a la mañana, se entrena en pequeñas decisiones diarias, en elegir no responder de inmediato a ese mensaje cargado de emoción, en contar hasta 3 antes de hablar, en permitir que la emoción pase como una ola antes de decidir qué hacer con ella. Porque cuando una mujer cultiva su silencio interior, deja de ser predecible, deja de ser manipulable, se convierte en una presencia estable, en una roca en medio del ruido. Y esa estabilidad es profundamente magnética. Hay una escena que se repite demasiado en la vida de muchas personas. Alguien pide un favor que incomoda, propone un plan que no encaja, cruza un límite disfrazándolo de cariño, y la respuesta automática es sí, aunque por dentro todo diga no. Una mujer de alto valor ha aprendido a escuchar esa voz interna antes que el ruido externo. Priorizarse sin culpa no nace del egoísmo, nace de la claridad. Durante mucho tiempo le enseñaron que ser buena significaba estar siempre disponible, ceder, adaptarse, sostener a todos incluso cuando ella misma estaba agotada. Pero llega un punto en el que comprende algo profundamente estoico. No puede controlar lo que los demás esperan de ella, pero sí puede decidir cómo administrar su energía. Y su energía es un recurso sagrado. Imagina que alguien insiste en verla cuando ella necesita descansar. Antes habría aceptado para no parecer distante. Ahora respira, evalúa cómo se siente realmente y responde con honestidad. Hoy no puedo. Sin excusas largas, sin sobreexplicaciones, sin culpa. Porque entiende que decir no a otros muchas veces es decirse sí a sí misma. Esa capacidad de establecer límites claros no es agresiva, es serena. No necesita levantar la voz ni justificar cada decisión. Sabe que quien respeta su presencia respetará también sus límites. Y quien no lo haga, simplemente está mostrando que no merece ocupar un espacio privilegiado en su vida. No busca validación constante. No mide su valor por la rapidez con la que le responden un mensaje, por la cantidad de atención que recibe o por la aprobación ajena. Ha comprendido que cuando dependes de la validación externa, entregas el control de tu estado emocional a manos de otros, y eso es una forma silenciosa de esclavitud. Los estoicos hablaban de enfocarse en lo que depende de uno mismo. La opinión de los demás no depende de ella. Su carácter, sí. Su conducta, sí. Sus decisiones, sí. Entonces invierte su energía en eso. Priorizarse también significa retirarse de dinámicas que la desgastan, conversaciones que siempre terminan en drama, relaciones donde da más de lo que recibe, ambientes donde su paz se ve comprometida. No lo hace con resentimiento, lo hace con coherencia, porque ha entendido que su bienestar no es un lujo, es la base desde la cual construye todo lo demás. Y hay algo poderoso en una mujer que se elige a sí misma sin necesidad de anunciarlo. No necesita proclamar independencia. Se nota en cómo camina, en cómo responde, en cómo administra su tiempo. No corre detrás de quien no la valora. No se esfuerza por convencer a nadie de su importancia. Sabe que su presencia es un privilegio, no una obligación. Cuando una mujer deja de traicionarse para complacer, comienza a construir una autoestima que no depende de aplausos. Y desde ese lugar, sus relaciones cambian. Su energía cambia, su postura ante la vida cambia. Porque el día que entiende que cuidarse no es egoísmo, sino responsabilidad, ese día deja de pedir permiso para existir con plenitud. Hay algo que distingue silenciosamente a una mujer de alto valor. Mientras muchos esperan oportunidades, ella se prepara.
Mientras otros se quejan de sus circunstancias, ella trabaja en sí misma, incluso cuando nadie está mirando. No necesita un escenario para crecer. Crece en privado. Imagina una noche cualquiera. El día fue largo, hubo responsabilidades, compromisos, conversaciones que drenaron energía. La opción fácil sería distraerse sin conciencia, dejar que el cansancio decida por ella. Pero en lugar de eso, toma un libro, escucha algo que la nutre, aprende una nueva habilidad, no por obligación, no por presión externa, sino porque entiende que su mente es el terreno más importante que puede cultivar. El crecimiento personal, para ella, no es una moda, es disciplina. Los estoicos hablaban del perfeccionamiento del carácter como el trabajo más importante de la vida. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo, cada día, que debía actuar con justicia, templanza y claridad. No porque fuera fácil, sino porque era necesario. De la misma manera, una mujer de alto valor no deja su evolución al azar. Se observa, detecta sus debilidades, trabaja en ellas. Si descubre que reacciona con impaciencia, practica la paciencia. Si nota inseguridad en ciertas áreas, estudia, se forma, mejora. Si enfrenta una dificultad, no se pregunta ¿por qué a mí?, sino ¿qué puedo aprender de esto? Esa pregunta cambia todo. Porque cuando cada obstáculo se convierte en entrenamiento, la vida deja de ser una amenaza y se transforma en un gimnasio para el alma. Una ruptura no es el final, es una lección sobre límites y dignidad. Un fracaso profesional no es humillación, es información para ajustar el rumbo. Una crítica no es ataque, es oportunidad para revisar o para reafirmar convicciones. Y lo más poderoso es que no depende de otros para sentirse realizada. No espera que alguien la complete, la motive o le dé dirección. Agradece la compañía, valora el apoyo, pero su sentido de plenitud nace de su propio progreso. Cada pequeño avance refuerza su confianza. No la confianza superficial que busca impresionar, sino esa seguridad tranquila que viene de saber que está construyendo algo sólido dentro de sí. Trabaja en su disciplina diaria, incluso cuando no tiene ganas, porque entiende que la motivación es inestable, pero la disciplina crea libertad, y esa libertad es profunda. La libertad de no depender de circunstancias ideales para avanzar. Mientras otros se comparan constantemente, ella compite consigo misma. No necesita ser mejor que nadie, solo mejor que ayer. Y en ese proceso silencioso de mejora continua, algo empieza a cambiar. Su conversación se vuelve más interesante, su criterio más agudo, su presencia más firme. Ya no habla desde la carencia, sino desde la construcción. Porque una mujer que invierte en su crecimiento se vuelve innegociable. No por arrogancia, sino porque sabe el trabajo que ha hecho para convertirse en quien es. Y cuando sabes cuánto has trabajado en ti, dejas de aceptar cualquier cosa que no esté a la altura de ese esfuerzo. Hay una escena silenciosa que revela más carácter que cualquier discurso. Es el momento en que alguien no la valora, no la respeta, no reconoce su presencia. Y en lugar de insistir, de perseguir, de rogar atención, ella simplemente se retira. Sin escándalo, sin dramatismo, sin amenazas. Se retira porque entiende algo fundamental. La dignidad no se negocia. Durante mucho tiempo, muchas mujeres fueron enseñadas a luchar por afecto, a insistir, a demostrar una y otra vez su valor, esperando que alguien finalmente lo reconozca. Pero una mujer de alto valor ha comprendido que quien necesita convencer constantemente a otros de su importancia, ya está cediendo poder. La dignidad comienza en la forma en que se trata a sí misma. Imagina una conversación donde el tono cambia, donde aparece la burla disfrazada de humor o la indiferencia disfrazada de ocupación. Antes quizá habría intentado compensar, esforzarse más, volverse más complaciente. Ahora observa el patrón, siente la incomodidad y en lugar de reaccionar con drama, elige distancia. No responde a provocaciones con explosiones emocionales. No entra en competencias de orgullo. No convierte cada desacuerdo en una batalla. Actúa con elegancia incluso en conflicto.
porque entiende que perder el control para demostrar un punto es en realidad perder. Los estoicos hablaban del dominio de uno mismo como la forma más alta de libertad. Si alguien intenta provocar, humillar o desestabilizar, ella recuerda que solo puede ser herida en la medida en que permita que eso afecte su interior. Y su interior está entrenado. Mantener la dignidad no significa frialdad, significa coherencia. Si no es valorada, no insiste. Si no es respetada, no se queda. Si no es correspondida, no persigue. Y lo hace sin resentimiento. Esa es la diferencia. No se va para castigar, se va porque se respeta. No guarda rencor, guarda límites. No acumula odio, acumula aprendizaje. Hay algo profundamente magnético en una mujer que no suplica atención, porque su energía no transmite necesidad, transmite elección. Está contigo porque quiere, no porque tema estar sola. Se queda donde hay reciprocidad, no donde hay incertidumbre constante. Y cuando alguien intenta arrastrarla al drama, ella recuerda que no todo merece respuesta. A veces el acto más poderoso es no participar, no explicar de más, no justificar su valor. El respeto comienza por ella misma, y cuando ese respeto es firme, el mundo aprende cómo tratarla. Porque una mujer que camina con dignidad, incluso cuando nadie la aplaude, incluso cuando nadie la entiende, incluso cuando se va sola, no pierde nada. Al contrario, se lleva consigo lo más importante, su integridad intacta. Hay personas que viven reaccionando al día. Se levantan y lo primero que hacen es mirar el teléfono. Responden a lo urgente, apagan incendios emocionales, se adaptan a lo que otros esperan. Y cuando cae la noche, sienten que el día las vivió a ellas, no al revés. Una mujer de alto valor vive distinto. Antes de que el mundo le diga qué hacer, ella ya sabe hacia dónde va. No porque tenga todo resuelto, no porque no dude, sino porque ha definido algo esencial. Cuáles son sus valores y qué tipo de vida quiere construir. Y desde ahí, toma decisiones. Vivir con propósito no significa tener un plan perfecto a 10 años. Significa que cada elección diaria está alineada con una dirección. Que su tiempo no se dispersa en cualquier distracción. Que su energía no se entrega a cualquier opinión. Imagina que alguien critica sus metas, minimiza sus sueños o intenta convencerla de que sea más realista. Ella escucha, evalúa, pero no se deja arrastrar, porque sabe que la opinión ajena pertenece al terreno que no controla. Y los estoicos eran claros: enfoca tu fuerza en lo que depende de ti. Sus metas son suyas, su disciplina es suya, su coherencia es suya. Mientras otros cambian de rumbo según la aprobación que reciben, ella se mueve según sus principios. Si valora la honestidad, no negocia su palabra. Si valora el crecimiento, organiza su tiempo para avanzar. Si valora la paz, evita ambientes que la saboteen. Esa coherencia crea una fuerza interna difícil de quebrar. No se distrae fácilmente con atención pasajera, con promesas vacías o con validaciones momentáneas. Entiende que cada sí que da es también un no a otra cosa, y elige con conciencia. Vivir con dirección también implica aceptar la incomodidad, porque el propósito no siempre es cómodo. A veces exige disciplina cuando no hay ganas, exige constancia cuando no hay aplausos, exige paciencia cuando los resultados tardan. Pero ella no se desespera. Sabe que lo importante no es la velocidad, sino la consistencia. Un paso firme cada día vale más que impulsos intensos que se apagan rápido. Y cuando mira atrás, no mide su vida por cuánta atención recibió, sino por cuántas veces se eligió a sí misma alineada con sus valores. Porque una mujer con propósito no se mueve por impulsos, se mueve por convicción. Y cuando una mujer sabe hacia dónde va, el ruido externo pierde fuerza. Las opiniones se vuelven ecos lejanos. Las distracciones dejan de seducirla con la misma facilidad. Camina con dirección, decide con claridad, vive con intención. Y esa combinación
propósito, disciplina y coherencia no solo construye una vida sólida, construye una presencia que inspira sin necesidad de anunciarlo. Hay algo que cambia cuando miras estos hábitos en conjunto. Ya no parecen simples conductas aisladas. Se convierten en una forma de estar en el mundo. Una mujer de alto valor no nace así. Se construye en silencios que nadie aplaude, en límites que nadie entiende, en noches de estudio cuando otros se distraen, en decisiones firmes cuando sería más fácil ceder, en retiros elegantes cuando el ego pediría quedarse, en pasos constantes hacia una vida con propósito, incluso cuando el camino parece solitario. Y lo más importante, no lo hace para impresionar, lo hace para ser coherente consigo misma. El estoicismo no le promete una vida sin dificultades, le ofrece algo mucho más poderoso: estabilidad en medio de ellas. Le enseña que no puede controlar cómo la tratan, pero sí cómo responde. Que no puede controlar quién se queda, pero sí la dignidad con la que camina. Que no puede controlar el ruido del mundo, pero sí el orden dentro de su mente. Y cuando ese orden interior se fortalece, algo extraordinario sucede. Ya no necesita perseguir respeto, lo proyecta. Ya no necesita buscar validación, se valida con sus acciones. Ya no necesita demostrar su valor, lo encarna. Tal vez, mientras escuchabas, te diste cuenta de que esto no trata de convertirte en alguien distante o inaccesible. Trata de convertirte en alguien sólido, en alguien que se gobierna a sí misma antes de intentar gobernar cualquier circunstancia externa. Porque al final, el verdadero alto valor no está en cómo te miran, sino en cómo te sostienes cuando nadie te está mirando. Y quizá hoy no necesites cambiarlo todo. Quizás solo necesites empezar por una pausa antes de reaccionar, por un límite que no habías puesto, por una hora dedicada a tu crecimiento, por una decisión alineada con tus valores. Pequeños actos, repetidos con conciencia, sostenidos con disciplina. Así se construye una presencia que no se impone, pero se siente. Una vida que no depende del ruido, sino de la dirección. Una mujer que no compite por atención, porque ya gobierna su interior. Y cuando gobiernas tu interior, el mundo deja de ser una amenaza y se convierte en un escenario donde simplemente eliges cómo caminar.